Bueno, este fin de semana, hoy dijimos, hoy o viernes, hoy tengo acá la información cruzada. Hoy se va a estrenar, se va a presentar allí en el Espacio 73 el CIAR del Río, ¿no? Esta propuesta que ahora nos va a contar, y está acá su director, Renan Aparicio, para hablar sobre esta. Me gusta mucho lo que leo aquí un poco de la trama. ¿Cómo estás, Renan? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir, y bueno, vas a estar también en la presentación que va a haber en el Espacio 73, contando un poco de qué va este laburo, ¿no? Bien, bueno, hoy se proyecta El CIAR del Río, es mi película largometraje documental. Cuenta un poco la historia de un kayakista, que en este caso soy yo el protagonista. Sos el director y el protagonista. Sí, y cuenta un poco la historia del río Bermejo. El río Bermejo es un río que nace en el sur de Bolivia y cruza las provincias de Salta, Chaco y Formosa y desemboca en el río Paraguay. Ajá. El CIAR, para empezar a entender un poco ese lenguaje más de náutico, si se quiere. ¿Qué es CIAR? CIAR significa remar hacia atrás para no estrellarte con lo que viene. Ajá. Digamos, es un término que se usa mucho en el kayak. Sí. Yo lo descubrí en el 2015 cuando decidí subirme un kayak por primera vez en la vida y me entusiasmé, y con quien me estaba enseñando kayak me empezó a gritar, empezó a ciar, y yo dije, ¿qué me está diciendo? Hasta que me gritó como una forma de decir boludo o no sé qué, retrocede porque te vas a llevar unas piedras por delante. Ajá. Y ahí descubrí que la palabra ciar significa remar hacia atrás, sí, para no estrellarte. Y entonces un poco que lo uso como una forma poética, sí, un poco hablar, porque bueno, el CIAR del Río también pone un poco en mí, digamos, la crisis de los 40. Yo tengo 42, a día de cumplir 43 años. Y bueno, en ese momento que estaba filmando, estaba en plena crisis de los 40 y me pareció oportuno contar eso. Y también es un poco poético porque voy contando la historia del río, ¿no? Hacia atrás, hacia 1800, 1900, cómo la sociedad tuvo vínculo con este río, y al mismo tiempo los pueblos originarios que están a su orilla. Que tuvieron también que remar para atrás para no estrellarse con lo que viene. Algunos se estrellaron. No se pudo evitar tanta cosa. Hay gente que se estrella. Yo también me estrellé. Bueno, ¿qué pasa en esta expedición, Renan? Esta expedición por el río Bermejo, ¿qué te pasa a vos también, y qué crees que le puede transmitir este documental? Y este documental yo lo abordo más del lado ambiental, digamos. Creo que me pregunto, creo, porque todavía sigo descubriendo cosas. Sí. Es algo que no termina, digamos, por más que esté la película. Yo me pongo como la pregunta, ¿por qué la sociedad dejó de darle la espalda a todos los ríos del Norte Grande, ¿no? Me refiero al Norte Grande cuando hablo no solamente Jujuy, Tucumán, Salta, sino también incluyo el NEA, La Rioja, Catamarca, con todos los ríos que tenemos a la vuelta. ¿Por qué la sociedad empezó a darle la espalda, ¿no? Cuando antes estos ríos eran como rutas comerciales, que se usaban ya desde los ingenios, ¿no? Para sacar el azúcar, comerciar, digamos, aparecieron las rutas, aparecieron los camiones, y de pronto todos estos ríos se convirtieron de alguna forma en basureros, o solo van los pescadores, y todo el resto de la sociedad le dio la espalda, digamos, y están olvidados ahí. Y es algo que me lleva a preguntarme, que también toco en el tema del documental, sí, diciendo cómo podemos convivir de una forma más empática con nuestros ríos, ¿no? Sin convertirlos en basureros o en contaminar, digamos. Son lugares que tienen una fauna, una biodiversidad increíble, pero bueno, también son ríos pijoteros, traicioneros. No me gusta decir la palabra peligroso, pero tienen su personalidad, digamos. Entonces, bueno, es un poco lo que abarco el documental, y obvio un poco también metiéndome un poco en la historia, ¿no? De quienes trataron de conquistar el río, quienes quisieron canalizar, y cómo terminaron, y bueno. Claro. ¿Y cómo fue ese viaje? Ahí estamos viendo imágenes, quienes nos siguen por Multimedia UNLAR las pueden ir compartiendo de este documental. ¿Con qué te encontraste? ¿Cuántos días fuiste solo? ¿Cómo fue toda esa experiencia? Fue un proceso largo, digamos. El rodaje estuvo partido en 2 etapas. La parte más fuerte, que donde se filmó mucho más, fue en el año 2021, en el mes de septiembre. Debemos haber tenido 15 días de rodajes. Ahí fui con un equipo
si no me equivoco, de un equipo técnico de 6 personas, porque era un lugar bastante hostil, digamos, bastante difícil. Y bueno, firmamos ahí un poco la peli y después, años antes, en el año 2018, navegué parte con un amigo que también sale en la película, un amigo que es de Bélgica, que se llama Jeremy. Navegamos parte y también grabé cosas ahí, que ya venía con la idea del documental. Y bueno, y así fue cuando empezaron a salir de esa primera navegación, empezaron a salir los contactos, como en el caso de Tane, que es de la comunidad Wichí, como en el caso de Félix, que es de la comunidad Con. Y bueno, fui empezando a encontrar distintos personajes con los cuales entablé amistad y con los cuales tengo amistad hasta el día de hoy día. Renan, sos de Jujuy, ¿no? Sí, soy de San Salvador, Jujuy. ¿Qué te pasa también con este contacto, ¿no? Que probablemente hablas del río, bueno, algo que además nos hermana, ¿no? También a las provincias del NOA, del NEA. ¿Por qué te dio curiosidad de ver lo que pasaba con el río puntualmente? Digo, más allá de un poco esto que vos contás, ¿no? La importancia que fue teniendo y perdiendo también con el transcurso de los años o de las décadas, también hoy los recursos naturales son, si uno lo piensa desde el punto de vista geopolítico, son estratégicos, lógicamente, ¿no? ¿Por qué poner el foco ahí? Bueno, yo tengo un vínculo con el río Bermejo que viene desde muy chico. Mis abuelos maternos, que ya lamentablemente ya no están en este plano, ellos son de una localidad, eran de San Ramón de la Nueva Orán. Eso es provincia del Salta, casi límite con Bolivia. Sí. Entonces, desde chico siempre tuve el vínculo con este río Bermejo, ya sea porque mi papá o mi abuelo íbamos a pescar. Sí. Y era tener cuidado con el río, que hay rayas, que hay ciertas cosas. Sí. Y a mí no me gusta la pesca, yo soy muy con los animales, digamos. Muy protector de los animales. No me gusta la pesca, pero bueno, respeto a la gente que le gusta. Sí. Entonces yo que me iba a molestar, digamos, otra cosa. Y bueno, no había descubierto todavía el cine en sí como profesión, pero ya tenía curiosidad por las historias y imaginación por cosas visualmente. Y en ese momento ya también contaba con alguna especie de cámara, aunque sea de juguete. Ya empezaba a flashear, como dice. Entonces de ahí tuve una cosa con el río, y después cuando me subí al kayak surgió la loca idea con Jeremy, ¿por qué no navegamos el río Bermejo? Y yo dije, es verdad, yo el río Bermejo lo conozco, esa partecita nomás que íbamos a pescar, y hasta dónde llega el río, me entró la curiosidad. Y bueno, y fue a través de esta curiosidad que después me empecé a vincular con esta ONG que se llama Fundación Proyunga. Y empecé a conocer el río Pilcomayo, el río Paraná, el río Paraguay. Empecé a descubrir otros ríos y es como, no sé cómo contarlo, y me empezó a llevar, digamos. Claro. Me empezó a llevar y me empezó a llevar en ese relato, y me pareció interesante ir buscando, como alguien me dijo, un cine fluvial, diciendo de alguna forma. Entonces, bueno, ahí fue donde fui y digamos, y sigo metido con los ríos. Ahora el otro documental que viene también tiene un río, así que... O sea, está buenísimo también haberte encontrado acá, y de hecho creo que lo decías recién también, el testimonio, y lo tiene el documental, de las personas y su vínculo también con el río, ¿no? Sí, obvio, está todo ese testimonio ahí también. ¿Crees que la gente tiene conciencia de eso en este tiempo, en los tiempos que transcurren, del río, pero podría ser de todos los recursos naturales en general? Para mí hay un cambio interesante, porque empiezan a aparecer ya sea este turismo de aventura, y también empieza a haber como una concientización, perdón la palabra, soy medio trabado. Concientización, ahí está. Perfecto, con el tema del cambio climático, y se empieza a ver cómo los ríos pueden aportar, ¿no? Si bien en este río Bermejo ya lo que es el Parque Nacional Impenetrable, que lo cruza, que está en la provincia del Chaco, lo que es el Puente Lorde, que es en la provincia de Salta, empiezan a haber kayakistas que hacen excursiones, que llevan turistas. Se hizo un glamping también ahí en el río Bermejo, cerca del Parque Nacional. Entonces empiezan a llegar turistas, se lo vincula con el río. Yo creo que a través de todo esto la gente empieza a tomar conciencia, ¿no? Empieza a entender y empieza a cuidar estos recursos, y empieza a darse cuenta que este ecosistema es importante. Y también algo que a mí me sorprendió ahora que volví para filmar otra película,
que aparecían ya guardabosque todos cuando estábamos grabando, y aparecían, no, venimos para quedarnos con ustedes porque tenemos radar, porque hay un bicho acá, y yo, ¿y cuál es el bicho? Y el bicho es el yaguareté, que está la idea de recuperarlo, pero bueno, el yaguareté es como un león, digamos. Sí, claro, el bichito. Le dicen bicho, pero yo creo que empieza a haber esa palabra que no me sale, perdón, concientización de recuperar todo esto. Sí. Y sobre todo creo que se empieza a dar también en la escuela. A mí lo que me sorprende, sobre todo en las generaciones que vienen, así que yo tengo mucha confianza en la generación que viene, que se empieza a dar cuenta del cambio climático, de los cambios que hay que hacer, del cuidado del agua. Y quiera no, estos son recursos, tienen agua. Claro, y son finitos. Y si no lo cuidamos, claro, estamos en el horno. Bueno, entonces además de la dirección, sos el protagonista. Ese que vemos ahí en el tráiler con el kayak, sos vos. Sí, está un poquito más delgado. Es que eso me apunta la productora. ¿Hay que tener condiciones muy exigentes para el kayak? Físicas, ¿no? Me refiero. No, yo creo que hay que tener mucha predisposición, mucha fuerza de voluntad. Yo soy la persona que es mucha cabeza, que todo está en tu cabeza. Claro. Ahí empieza la dominación, la verdadera dominación, ¿no? Ahí está, si vos tenés confianza... si vos vas que no lo voy a poder, no, obvio. Claro. Bueno, ya empieza el cuerpo a jugar en otro factor. Claro. Pero bueno, sí, hay que tener mucho, y bueno, sobre todo con el río Bermejo hay que... yo no lo llego a conocer del todo, eso que ya lo navegué, sí, pero hay que tener mucho respeto y sobre todo prestar atención a sus distintas corrientes, vientos. Hay que estar hay que estar despierto siempre cuando uno se mete en estos ríos. Y un consejo, si alguien lo hace, si bien yo acá firmo, pero iba con un camarógrafo, todo, nunca lo hagan solo. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿es un deporte para hacerlo solo? ¿Es un deporte más bien en grupo? Porque se puso, si se quiere, de moda el tema del kayak también. Sí, lo podés hacer solo si querés, pero yo creo que hacerlo solo, yo no lo haría solo, por una cuestión de que requiere una experiencia muy grande. Claro. Y requiere un conocimiento no solamente del agua del río, un reconocimiento, sí, por decirlo, biológico también, del lugar donde estás. Claro. Porque no te olvides que en ese lugar no solamente habitan pueblos originarios, estás vos, también hay cierta fauna, como te dije, yaguareté, pumas. Sí. Hay chanchos del monte, que quieras o no, son bastante territoriales. Claro. Entonces, mi recomendación es, digamos, también tenés víboras. Hay un mundo muy hermoso, pero hay que respetarlo. Y también largarse solo es arriesgarse, digamos. De pronto vos te encallás con el kayak, porque te agarra una empalizada. Claro. Te bajás. Y quieras o no, es muchas veces suerte. Por más que pongas el remo todo, pisás. Y una raya te pica, ¿qué haces? Claro, ahí estás entregada. Estás, digamos, expuesto. Por eso siempre recomiendo hacerlo con gente. Sí. Hay gente que se puede largar sola, pero bueno, es gente capaz que ya tiene experiencia 30, 40 años y te conoce ese lugar como si fuera el patio de su casa. Claro, sí. Porque te lo conocen de punta, pero yo por hoy no recomendaría que lo hagan solo. Sí está bueno irse con un grupo de amigos. Siempre está bueno tener números y avisar, digamos, ¿viste? Si hay alguna urgencia, si pasa algo. Quiera o no, son lugares que en gran parte siguen siendo como eran en 1800, que no cambiaron nada. Claro. Son salvajes. Sí, lógico. Han preservado su naturaleza. Condiciones climáticas para no hacer kayak, ni viento, ni lluvia. No sé, con lluvia es divertido, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, me parece. Depende, digamos, lo que tiene cuando llueve es que no hay mosquito. Cuando hace mucho calor está lleno de jejenes. Claro, tenés que lidiar con eso, la armonía entre una cosa a la otra. ¿Qué preferís? ¿La lluvia que te cae o lo la lluvia. Totalmente la lluvia, sí, coincido. De todos modos, además el kayak, digo, digo, te tenés que subir, es angosto, te tenés que meter, es como tenés que tener también cuidado ahí, ¿no? Para manejarlo. Sí, bueno, igual hay distintos tipos de kayak. Yo estoy más acostumbrado a un kayak porque aprendí en kayak más cerradito. Sí. El mío tiene una estabilidad, los kayaks van de estabilidad 1 a estabilidad 5, es como andar en bicicleta. Mi kayak, si vos no tenés la costumbre de equilibrio, te das vuelta.
digamos, es algo automático. Después tenés los otros kayaks que son abiertos y que vas remando. Sí. Ese no se los recomiendo para navegar porque ese a las 5 horas te va a joder la espalda. Cambio un kayak cerrado, vos haces presión con las piernas y lo que trabaja es toda tu parte de las piernas, todo, y el brazo va automático. Sí. Pero bueno, es todo quieren, no es solamente me subo un kayak, es encontrar el equilibrio, es como andar en bicicleta. Claro. Y después vos, el kayak es muy personal, después vos, digamos, yo estos kayak los hice armar y busqué cuál era, después de haber aprendido, de haber entendido un poco, busqué cuál era el kayak adecuado para mí. Y también el kayak lo que tiene algo es que tiene que tener el peso tuyo. Para soportar tu peso. Claro. No es lo mismo, che, yo voy a andar, préstame tu kayak. No, si vos pesás 10 kilos más, el kayak ese no te va a servir, una porque te va a complicar, o otra porque te va a tender a dar vuelta, o otra porque vas a avanzar más lento. Claro. Todo tiene su función, es como... Y vos te adentraste. Bueno, el Ciar del Río, ¿no? Es un kayista que se adentra en una expedición por un río salvaje siguiendo las antiguas cartas de navegación de un explorador. Me encantó. En el transcurso del viaje descubre este afluente que desafía toda lógica. Y un poco aquí el protagonista, además director, ¿no? De este largo documental. ¿Es un largo? Sí. Es un largometraje documental. Le digo a la gente, dura 63 minutos. Bien, una horita. Una horita para no aburrir tampoco tanto. Está bien. ¿Y cuándo se proyecta? Se proyecta hoy a las 22 horas en el espacio 73. Bien. Me olvido la dirección. Catamarca 73. Perfecto. Y bueno, ahí los espero a todos. Bien, para hablar y debatir un poco. Bueno, después de ver el largo vas a charlar ahí un poco con la gente que vaya. Sí, porque como toda película, bueno, como todo cine, para mí mis películas tienen aciertos y errores. Sí. Y me interesa mucho el debate. Por ahí uno se confunde en cosas, por ahí vienen profesionales que son más de la historia, o profesionales que son más biólogos. Yo soy cineasta. Claro. Hay un cruce ahí interesante. Entonces se arma un debate y para mí todo eso es un aprendizaje, así que eso me gusta mucho. Está buenísimo. Está buenísimo. Veíamos imágenes en blanco y negro también, que entiendo son archivos, ¿no? Algunas imágenes de archivos. Son archivos. Uno es un archivo que conseguí de una exploración que se hizo por 1900, si no me equivoco, 1912. Del río Bermejo. Sí. Y también sumé otra que me la consiguieron otros amigos que le encontraron en Suecia, de unos suecos que también se largaron por el río Bermejo, pero fue en 1920. Aprovecho para usar esas imágenes porque se ven cosas que hoy en día creo que no se verían. Digamos, como muestro imágenes, por decir un poco, es como se ven en ese momento imágenes que se encontraban con un pueblo originario y le tiraban galletas como si fueran perros. Claro. Hoy en día eso sería cancelable totalmente. Lógico. Se ven cosas como se dicen, se mataba yaguareté como si fueran moscas. Claro. Y bueno, y hoy tenemos todas las consecuencias de las cosas. De no preservar toda esa fauna y bueno, pero creo general. Que también son las épocas. Sin duda. Pero bueno, yo pongo mi punto de vista desde la actualidad hacia eso. Está buenísimo. Bueno, les invitamos entonces para ir a ver el Ciar del Río, hoy 28 a las 22 horas en el espacio 73 y en Chilecito también. ¿Cuándo? En Chilecito es mañana a las 9 de la noche, la universidad Espacio Digital se llama. Bien, perfecto. Ahí está hecha la invitación para las dos funciones. Muchísimas gracias, Renan Aparicio, por venir y charlar estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 33 de las 12, hacemos un pequeño corte, May. La última pausa, ya venimos.